Muy bien, buenas noches a todos. Ayer comenzamos a ver un poco qué significan esas parábolas que hemos estado estudiando. Comenzamos a querer entender un poco más de los principios de cómo interpretar las parábolas. Cómo interpretar especialmente esas parábolas que son más complejas, como la parábola de la historia de Pirro en Macedonia, Italia, Alfa y Omega, la Segunda Guerra Mundial. Y usamos el principio de que las historias omega se parecen más entre sí, así como las alfas se parecen más entre sí. Para entender que cuando miramos la estructura existe un patrón que se repite. Y se repite más exactamente cuando miramos las omega, por ejemplo, o las alfa. En realidad podemos comparar las dos alfas porque la omega es nuestra historia y no la conocemos aún. Entonces hemos visto que en las 4 batallas que encontramos, la primera, luchan junto el rey del sur con el rey del norte. Luego tenemos una serie de 3 batallas en las cuales luchan entre ellos. Eso pasa en cada una de las líneas. También tenemos el hecho de que es inverso la victoria de quién se da en cada una de las batallas y también quién es el que inicia la lucha. Hemos visto que el rey del sur inicia la línea alfa en ambos casos, pero el rey del norte gana, tanto cuando Pirro invade Tesalia como el quiebre del pacto Molotov. ¿Sí? Y vimos lo mismo en cada una de las batallas. Aquí ataca el rey del norte al rey del sur y gana el rey del norte. Aquí pasa lo mismo en la Operación Barbarossa. Pero la batalla de Ásculo, que es la historia de Omega, es el rey del sur quien ataca y quien gana. Entonces comenzamos a sacar la conclusión de que si nuestra historia es una historia Omega, es una historia del fin del rey del sur, el rey del sur moderno, tiene que ser igual, más semejante a la batalla de Pirro en Italia, a las guerras de Pirro en Italia, que es la historia Omega de Pirro. ¿Sí? Entonces vimos que lo que esperamos es una victoria del rey del sur, pero un ataque que haya sido comenzado por el rey del norte. Y luego vimos que teníamos 2 batallas que eran paralelas a Rafia y Panio. Y en Rafia el rey del sur tiene la victoria. Y en Panio el rey del norte tiene la victoria. ¿Ok? ¿Alguien tiene una pregunta sobre eso que hemos visto? Quiero repetir lo que vimos ayer antes de terminar. Ayer antes de terminar me interesaba hacer un repaso de lo que hemos hecho, o en realidad quería que seamos un poco más conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho, de cómo funciona lo que hemos hecho. Porque cuando empezamos nuestros estudios, nos enfocamos en aplicar para nuestro tiempo Daniel 11, versículos, ¿cuál? 40 al 45. En realidad no, 5 al 16, en 40 al 45, ¿sí? ¿Correcto? ¿Sí? Después, y entonces vimos que los versículos 5 al 16, el versículo 10 era paralelo con qué evento de nuestra línea. ¿Cuál? El versículo 10, ¿alguien se acuerda? Si no podemos ir a abrir la Biblia. Claro, con el versículo 40. Vimos que era paralelo con el versículo 40 y eso era 1989. Sí. Luego vimos que el versículo 11
Perdón, déjeme empezar. El versículo 16 era paralelo con qué? Con el 41. Con el versículo 41 teníamos el rey del norte entrando a la tierra gloriosa en ambos versículos. Y era la ley dominical. Y entre estos versículos teníamos dos batallas. La batalla de Rafia, en el versículo 11, y la batalla de Panium. ¿En qué versículos? 13 al 15. 13 al 15. 13 al 15. Bien. Entonces fuimos a hacer una parábola de Daniel 11, 5 al 16. Lo próximo que hicimos fue ir a estudiar las historias de Pirro. ¿Sí? Y viendo esto como parábolas, nos dimos cuenta que si tomamos la historia de Pirro en Italia, tenemos el año 272 como paralelo a la ley dominical. La muerte de Pirro, la derrota de Tarento, cuando Roma envía embajadores, Fabius Maximus Charges, que significa máxima inundación. Luego vimos que el año 285 es paralelo a 1989. Eso lo vimos aquí. Y vimos que existen dos batallas, son Ásculo y Benevento, que son una victoria del rey del sur y una victoria del rey del norte, siendo paralela a Rafia y Panium, lo que ya sabíamos de Rafia y Panium. Ya sabíamos que en Rafia quien ganaba era el rey del sur y en Panium quien ganaba era el rey del norte. ¿Sí? Entonces encontramos que Ásculo es paralela a Rafia y Benevento es paralela a Panium. Panium, eso es latín. Ahora, lo que encontramos de nuevo en estas parábolas es que existen dos batallas antes de Rafia y Panium, estos dos eventos. ¿Sí? Y también una alianza entre el rey del sur y el rey del norte que no conocíamos antes. Ya tenemos tres eventos nuevos. Una alianza, una batalla en la cual luchan juntos y después una batalla en la cual luchan uno contra otro. ¿Okay? Mati, ¿Sí? una pregunta. ¿La alianza es por lo de la Ódice en Daniel? O sea, ¿Acá? ¿hace paralelo ahí, digamos, con...? Tal vez, no lo había pensado. Tal vez de alguna forma en realidad. ¿Te acordás que eso era, lo habíamos aplicado al pacto que hizo el papado con Francia? El tratado, ¿cómo se llamaba? Tolentino. Claro, ¿Sí? porque también vimos una alianza antes de lo que sería Rafia y Panium. Ujú. ¿Cuál es lo que sería? ¿No? O sea, no lo hemos hecho eso aún, pero tal vez de alguna forma hacerlo, podemos pensarlo. Rafia y Panium fueron en el 217 Claro. y 200, es ¿Sí? otra línea ahí. Pero lo que se alinearía en esa línea con Ujú. Rafia y Panium, que serían los eventos, no sé cuáles son. Ah, pero antes hay una alianza de... ¿Sí? Entiendo lo que dices. Podríamos analizarlo, tal vez, después de la clase. Intentar, porque se acuerdan que cuando estudiamos 5 al 16 pusimos más eventos ahí, que no lo estoy colocando. Yo estoy comenzando con el versículo 10, pero en el 6 teníamos la alianza que Toto nos está diciendo. ¿Ok? Bien, gracias. Entonces tenemos Rafia y Panium, paralelo con Ásculo y Benevento, y aprendimos que hay tres eventos antes, que son Heraclea, tenemos el control de cuando Pirro llega a Tarento, que es, en las otras líneas nos muestra que es una alianza del rey norte y del rey del sur para luchar contra un triple enemigo. Y tenemos la alianza del rey norte y del rey del sur. Entonces déjenme poner acá. Tal vez tenemos que, traduciendo estas parábolas, hay un evento en el cual se ve una alianza entre el rey del norte y el rey del sur. Y un evento
en el que el rey del norte y el rey del sur luchan juntos contra ¿contra quién? Un enemigo común. Contra un enemigo común, triple. Un triple enemigo. ¿Okay? Como Francia, Inglaterra y Polonia, y como Casandro, Lisímaco y Seleuco. Bien. ¿Se entiende lo que hacemos? ¿Se acuerdan que en realidad el 1140 y 45 solo nos da estos dos eventos? El 40 salta al 40, que es 1989, salta al 41. Pero cuando fuimos a estudiar Daniel 11:5 al 16 como una parábola, vimos que encontramos dos eventos nuevos. Y ahora cuando vamos a estudiar la historia de Pirro, tenemos, exactamente, encontramos 1989, encontramos la ley dominical, confirmamos Rafa de Panium, pero ahora tenemos 3 eventos nuevos más. Y esos eventos los establecemos por 3 testigos. ¿Okay? No simplemente una línea que encontramos 3 líneas que son paralelas. Hay alianza y 2 batallas. Exactamente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que, las conclusiones que empezamos a sacar sobre esto. Mati, ¿Sí? ¿sería correcto poner ahí en el 2016 rey del norte más rey del norte? ¿Por qué? Por Antígono y Demetrio. Son 2 reyes del norte. O sea, es como que tenés el rey del norte que es Antígono y Demetrio es como... No, eso es suboficial. El hijo. Un oficial, sí. Porque uno de esos reyes del norte es el que hizo la alianza con el rey del sur. Pero acuérdate que podés reemplazar rey con reino, entonces no necesitas. Cuando estudiemos más específicamente esta la batalla de Ipsos, como que hay una relevancia, hay una importancia de que sea Antígono y Demetrio. A la hora de hacer la aplicación va a ser relevante. Pero no estoy preparado para decirlo así, si lo digo de la nada, solamente no van a entender nada y se van a reír. Ok. Bueno, pero está buena la pregunta. Ok. Entonces, bien, eso es lo que hemos hecho, lo queremos entender. Ahora queremos entender un poco más de estas parábolas. Ya sabemos que se tiene que dar estos eventos de esta naturaleza. Ahora necesitamos entender un poco más qué significan esas cosas. Otra conclusión que quiero que saquemos al comparar estas historias, estas parábolas entre sí, al juntar estas parábolas, es algo que me gustaría llamarle historia de falla y historia de éxito. ¿Okay? Me gusta mucho poner el nombre a las cosas. Historia de falla y éxito es lo siguiente. Si pensamos en la línea de Pirro en Macedonia, es una guerra entre quién y quién. ¿En Macedonia? ¿Sí? Entre Pirro y Demetrio. Pirro y Demetrio, ¿cierto? Es una guerra entre Pirro y Demetrio que al final acaba siendo victoria de quién? De Lisímaco. ¿De Lisímaco? Okay. ¿Se acuerdan que Pirro también es expulsado? Daniel 11:40, si pensamos en Daniel 11:40, ¿quién es que tiene éxito en la batalla del rey del sur y el rey del norte? Termina teniendo ¿La éxito. primera o la segunda? En total. El rey del norte es el que gana. El rey del norte termina, lo vence al rey del sur completamente, ¿correcto? Ahora, ¿eso pasa en la historia de Pirro en Macedonia? No, al contrario, el último que gana es Pirro. Pirro vence a Demetrio cuando se junta con los aliados. ¿Ven eso? Ahora, si miramos la historia de Pirro en Italia, ¿quién es derrotado? Pirro es derrotado, ¿se acuerdan? Que en Benevento es Roma quien le gana. Ahora, ¿sí? En Benevento los elefantes de Pirro
se asustan y vuelven para atrás y matan mucho de su ejército y pierde la batalla. El rey del norte, Roma, consigue su objetivo, vence a Pirro, lo vence, derrota a Pirro y Pirro después muere. Y Roma gana lo que esperaba, comienza a ganar fama y poder, Egipto, al punto de que Egipto le manda embajadores. Entonces lo quiero decir que Roma, el rey del norte tiene éxito en esta línea. En esta línea no tiene éxito, falla. ¿Sí? Cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿quién es el rey del norte? Hitler. Es Hitler. ¿Y tiene éxito Hitler? No, pierde. No, pierde, falla. ¿Sí? Entonces tenemos falla, éxito, falla. ¿Qué tenemos que tener en nuestra historia? Éxito. Éxito. En 1940 dice que el rey del norte vence al rey del sur completamente. Es éxito. Entonces las líneas de alfa son líneas de falla para el rey del norte. Las líneas de omega son líneas de éxito para el rey del norte. ¿Ok? ¿Por qué vemos desde el punto de vista del rey del norte? Ahora vamos a ver por qué vemos el punto de vista del rey del norte. Falla. Las líneas omega. Ajá. Éxito. ¿Se acuerdan cuando fuimos a estudiar? Éxito de la línea omega. Fracaso de la línea alfa. Cuando fuimos a estudiar Daniel 11:40 y comparar y contrastar, Excelente. cuando fuimos a hacer la historia de la herida mortal y la muerte del rey del norte y el rey del sur, ¿se acuerdan de eso? Cuando hicimos eso. Vimos, para ver que Cristo, que de hecho el rey del norte murió, lo comparamos con quién. ¿Alguien se acuerda? Queríamos... ¿El sexto? No. A Pío VI, ¿con quién lo comparamos? Con Jesús, ¿se acuerdan de eso? Dijimos lo mismo. ¿Será que el rey del norte murió de verdad? ¿Será que el papado murió? ¿O solamente fue herido, fingió su muerte o algo así? Dijimos no. Fuimos a ver que la obra del papado era una falsificación de la obra de Cristo. Por eso era el anticristo. Y que vimos un paralelo. Vimos que así como Cristo muere después de 3 años y medio de ministerio y de cuántos años de preparación, 30 años, el papado también recibía su herida mortal después de los 1260 años o 3 tiempos y medio. Pero antes de comenzar su ministerio, el continuo, el paganismo es tirado en el 508 y 30 años de preparación arrancan en el 538 con su ministerio. Entonces lo que fuimos a hacer fue comparar y contrastar, aprender de lo que la obra del papado, la obra del anticristo, a través de la historia de Cristo. ¿Ok? ¿Todos ustedes concordaron por lo menos con eso? En aquel momento. Lo que queremos hacer ahora es lo contrario. Queremos aprender de la historia de Cristo o de su pueblo a través de la historia del anticristo y su pueblo. ¿Sí? Y quiero decir, nosotros hemos estado viendo que existe algo que llamamos patrón profético en línea de reforma. Y pongo 4 que son las que generalmente mencionamos. ¿Y son cuáles? Moisés, La historia de Moisés, Cristo, la historia de que Cristo. son el alfa y el omega del Israel literal. Exactamente. Miller y los 144.000 que son el alfa y el omega del Israel espiritual. Exactamente. Por eso que usamos estas 4, porque lo que hacemos es estudiar a Israel antiguo y a Israel moderno, o literal y espiritual, como dijo Adrián. ¿Sí? Estas 2 son alfa y omega de Israel antiguo. Estas 2 son alfa, principio, y omega, fin, de Israel moderno o espiritual. Bien. ¿Sí? Ahora tenemos, estas son las historias de quién? De Israel, del pueblo de Dios, ¿correcto? Ahora, lo que quiero sugerir es que
Babilonia es una falsificación de Israel. ¿Sí? El anticristo, la iglesia católica es una falsificación de Israel, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Pero algo más simple tal vez, quiero enfocarme solamente en el Nuevo porque es algo más simple de ustedes ver. El mismo nombre anticristo en realidad no habla de eso. ¿Qué significa anticristo? En lugar de. Significa que está en lugar de Cristo, falsifica la obra de Cristo, el Papa. La historia de la Iglesia Católica, si la estudiamos, va a ser una falsificación de la historia del pueblo de Dios. Vamos a ver este domingo con gracia un poco eso, de la historia de Fátima. Vamos a ver cómo la historia de la Iglesia Católica presenta una falsificación casi exacta de la historia de la línea de reforma. El mismo patrón. Sabemos que hay un verdadero rey del norte, y que el rey del norte, al que le llamamos rey del norte, usurpó, digamos. Ahí está, en la Biblia llama, en los Salmos 84, llama a Dios el rey del norte. ¿83? 48. Bueno, Salmo 48, 2 y 3. ¿alguien que me confirme? Es algo parecido. 48, 2 y 3, gracias. Dice que el trono de Dios está a los lados del norte. Y el rey del norte es una falsificación del verdadero rey del norte que es Dios. ¿Okay? Además, 46 el número del pacto, 4, 6. Okay. Y ahí está el verdadero rey del norte. Y Satanás también dice que quería sentarse en el monte de Dios a los lados del norte. Ajá, cuando habla de Satanás, Isaías, ¿cierto? Se quiere sentar en el monte de Dios, a los lados del norte, dice. Y es 48, 2 y 3. 2, 3 y 4. Bien. Entonces lo que quiero sugerir es que tenemos, bueno, ya lo hemos visto, tenemos historia alfa y omega del rey del norte. Si tenemos el mismo principio en la historia del rey del norte. Si miramos estas líneas, el rey del norte es Demetrio, ¿cierto? Esto es Demetrio, Roma, Hitler y en nuestro tiempo Trump. Okay. Esta es la historia alfa y omega del rey del norte antiguo. Estas son la historia de alfa y omega del rey del norte moderno. Ahora, ¿por qué cambia? ¿Por qué va cambiando el rey del norte? ¿Por qué, por ejemplo, cambia de Demetrio a Roma? ¿Qué pasa con Demetrio? Muere. Pierde y muere. ¿Lo ven? No puede continuar siendo el rey del norte de Demetrio porque pierde y muere. Él falla. ¿Okay? Tiene una historia de falla. Ahora, Roma falla. No, tiene éxito. Hitler, ¿por qué cambia de Hitler a Trump? Porque Hitler falla. Porque Hitler falla. Hitler no cumplió con el propósito que el papado tenía designado. No sé si han oído algo de eso, pero el Papa Pío XII era el Papa que se encontraba en esa historia, la historia de la Segunda Guerra Mundial. El Papa Pío XII es conocido como el Papa de Hitler. Él tenía una alianza clara con el nazismo, con el fascismo. ¿Sí? Sí, era bien clara para aquel tiempo la alianza. ¿Se acuerdan que leímos? Hay un libro que se llama El Papa de Hitler. Uh-huh. ¿Se acuerdan que hace unos días leímos sobre la Guerra Civil Española y vimos cómo el Papa felicitó a Franco cuando terminó la guerra y diciéndole que había sido elegido por Dios para eso, etc. Sí, el Papa Pío XII. El Papa una de las razones por la cual el Papa hacía eso es porque el comunismo aceptaba el catolicismo. El comunismo de la Unión Soviética aceptaba el catolicismo, es una pregunta. No. Era prohibida cualquier otra religión que no sea la católica ortodoxa, ¿sí? De Rusia. Entonces, donde sea que iba el comunismo, que absorbía el comunismo de los países, el catolicismo perdía los fondos, los diezmos, perdía todo el dinero, todo lo que ganaban por las iglesias. Se cerraban las iglesias católicas, se perseguían los católicos.
no se dejaba predicar el Evangelio. Pero donde decía que Hitler iba y vencía a la Unión Soviética, iban atrás los católicos a evangelizar y a levantar iglesias. Entonces esa alianza hizo el Papa con Hitler. ¿Sí? Y se unió. El papado intentó, la mujer, dominar una bestia para ir a vencer al rey del sur. ¿Sí? Era Estados Unidos quien tenía que haber dominado. Pero Estados Unidos en ese momento estaba lejos de aceptar la ayuda del Papa, lejos de aliarse con el Papa. Entonces el papado tuvo que ir en busca de otra bestia, de otra nación, y la encontró en Alemania, encontró la alianza en la Alemania de Hitler. ¿Okay? Pero ¿por qué tuvo que volverse a buscar a Estados Unidos? Es porque Hitler falló. Hitler fue vencido por el rey del sur, por los aliados. No conquistó el mundo. Estuvo bien cerca, pero falló. Entonces, ahora, hay otro hombre, que es Donald Trump, quien está llevando a la nación a adorar a la bestia, a ser dominada por la mujer. Y Trump va a fallar o va a tener éxito. Va a tener éxito, según Daniel 11:40. ¿Sí? Entonces lo que quiero decir es que las historias de alfa son historias de falla, las historias omega son historias de éxito en cada una de esas historias. Teniendo en mente esto, podemos aprender de qué. Podemos aprender de Israel antiguo, de Israel. Siendo el rey del norte falso, podemos aprender de la historia del rey del norte verdadero, de su pueblo, del pueblo de Dios. Si pensamos en la historia de Moisés es una historia de éxito o de falla. Y él falla en que el pueblo de Israel no entra en Canaán, queda 40 años deambulando por el desierto. Porque es una falla bien clara. El propósito de Dios es sacar a su pueblo de Egipto y llevarlo a Canaán en 2 años, demorar 40 años. Y que sean luz para otras naciones, no lo fueron, al contrario, fueron sometidas. No solamente eso, sino que también Moisés. sí, Moisés con su propia vida falla también. Porque era al golpear la roca por segunda vez, él pecó, digamos, y por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Y Elena White dice que si él hubiera entrado a la tierra prometida, en el momento en que él pisaba la tierra prometida, ascendía al cielo, era teletransportado al cielo prácticamente. okay. Esa es la patria perfecta. Fíjense que también murió toda aquella generación que salió de Egipto. Ninguno quedó vivo. Solamente los José Caleb. ¿Sí? O sea, es una historia clara de falla la historia de Moisés. Y el alfa de Israel. Ahora, cuando pensamos en el omega de Israel, la historia de Cristo, ¿fue la historia de Cristo una historia de falla o de victoria? O de éxito. De victoria. Okay. Porque instaura el reino de gracia. Todo el mundo concuerda con eso. Tiene que ser una historia de éxito, la historia de Cristo. No puede ser la venida del Salvador a la tierra que pueda ser una victoria de falla. Ahora, si pensamos en los discípulos de Cristo, Llevaron el mensaje en una generación. A Ok. todo el mundo conocido. cumplen con el propósito para el cual Cristo los levantó. Lo cumple. La historia sería de Juan, Jesús viene por segunda vez, Ok, porque lo ve en el Apocalipsis. bien. La historia de Milerita. ¿Historia de falla o de éxito? Falla. Falla, ¿por qué? Por el chasco. Primero no entienden el mensaje que Dios le da. Se chasquean el 22 de octubre. De 50.000 quedan 50 solamente. Segundo, entran en el estado de laodicense. Cristo quería venir en esa generación. Y no viene Cristo porque no cumplen el propósito que Dios les mandó. Por eso tiene que venir los 144.000 ahora. Porque como los israelitas fallan, Dios tiene que levantar otra generación, los 144.000. Y los 144.000, dice la Biblia, son los que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen. ¿Fallan o tienen éxito? Tienen éxito, ¿sí? Son victoriosos. ¿Eso es en el Apocalipsis 7 o 14? Apocalipsis 14. No, ninguno de los dos me parece. Los 144.000 están en el 7.
Ujú. Están ambos, en el 7 y en el 14. Pero eso que estoy diciendo, Está bien. creo que no está en ninguno de los dos, creo que está en el 19. No, después te busco dónde está. Bien. Entonces creo que aprendemos también de esas parábolas, que por medio de las parábolas que Dios nos ha apuntado, podemos aprender también mirar un poco más detalle la historia de la Biblia y aprender más de esas cosas. Ok. Bien. Ahora, entonces esas son historias de guerras entre el rey del sur y el rey del norte. Lo que necesitamos entender es qué significa eso. ¿Qué significa que hay una guerra entre el rey del sur y el rey del norte? Quiero sugerir que no se puede aplicar literalmente eso. No podemos decir guerra es guerra. Necesitamos entender lo que la línea nos enseña. Necesitamos entender los principios. Ayer hablamos del principio de conectar los eventos. ¿Se acuerdan? Vimos que los israelitas fallaron en conectar los eventos, por eso no entendieron que el santuario no era más terrenal, sino celestial. Si pensamos en Daniel 11:40, que es la información primaria que tenemos sobre nuestra historia, ¿qué significa que el rey del norte se levanta contra el rey del sur? Si pensamos en Daniel 11:40, la parte B, ¿qué fecha? Primero, ¿cuándo se cumple? 1989. Decimos que se cumple en 1989. Daniel 11:40, parte B. ¿Y en qué se traduce eso? Dice, porque Daniel 11:40, ¿cómo dice? Dice, y el rey del norte se levantará contra él con carros y caballos y muchas naves, entrará por las tierras, se inundará y pasará. ¿En qué se traduce eso? ¿En qué evento se cumple? En la caída del muro de ¿La caída del muro de Berlín solamente? La caída de la URSS. Guerra Fría. 1991. ¿Ok? ¿Es la caída de la Unión Soviética también? ¿Todo el mundo concuerda con eso? Sí. ¿Y qué significa? ¿Qué pasa con la Unión Soviética? Muere. Deja de existir. Pero quiero que vean, no es en vano que nosotros decimos que es 1989 que se cumple. La Unión 11:40. Hay una razón, porque en 1989 no deja de existir la Unión Soviética. Pero está la caída del muro de Berlín. Lo que pasa es que se cae un muro y nosotros decimos, la Unión Soviética recibió la herida mortal. Eso es lo que significa también que el rey del norte, se levanta contra el rey del sur, que Estados Unidos se levanta contra la Unión Soviética. Significa lo que pasa en 1989 y que se termina en 1991. No es simplemente el fin de una nación. ¿Ok? Sí, ok. Queremos pensar, por ejemplo, en paño. Vamos acá a paño. Tenemos la victoria del rey norte sobre el rey del sur. Vemos que es la victoria final, es cuando Pirro es derrotado, y lo próximo que va a seguir es la muerte de Pirro. ¿Sí? Entonces, la derrota del rey del sur, la derrota de Rusia y de Putin. Lo próximo que va a seguir va a ser que la muerte literal de Putin o la muerte de Rusia. ¿Será que Rusia va a desaparecer? puede no morir literalmente, sino simplemente desaparecer. Es decir, si queremos aprender, podemos La hacer... historia, si muere el rey, no muere el rey. Okay. Nosotros vimos que en 1989 era la herida mortal, ¿cierto? Y 1991 era ¿qué? La muerte. Si aplicamos esto a Rafi y a Paño solamente, porque el rey del sur resucitó, ¿qué le va a pasar después? ¿Se acuerdan que vimos que el rey del sur resucitó en 1999? Con Putin. Él tiene que morir de nuevo, ¿cierto? Va a recibir una herida mortal, posiblemente en paño, y termina muriendo en el decreto dominical. Exactamente, eso lo quiero sugerir.
tiene que morir de la misma forma, recibe una herida y después la muerte. Lo que vemos en la historia de Pirro es que él es vencido y pierde su poder hasta que pierde su poder progresivamente hasta que pierde todo completamente, hasta muere. Lo que estoy sugiriendo es que lo mismo tiene que pasar en nuestra historia. Tenemos que tener la derrota del rey del sur, de Rusia, en Panium, y finalmente en la ley dominical, como vemos acá, que es paralelo al 272 con la ley dominical, la muerte de Pirro, la muerte del rey del sur. Y si pensamos, tenemos que conectar los eventos, perdón. No puede pasar algo. Ok, si les hago una pregunta, ¿qué misil se disparó en 1989? ¿Qué ejército se mandó a invadir la Unión Soviética? Ninguno. Ningún arma fue disparada, ningún misil fue lanzado, ninguna bomba nuclear. La herida mortal a la Unión Soviética no fue un conflicto bélico, fue un ataque bélico que Estados Unidos hizo. Lo hizo por medio de otras cosas. En 1991, lo mismo. ¿Qué misil? ¿Qué bomba nuclear fue lanzada? Ninguna. No es una guerra literal lo que estamos buscando. Si pensamos en la historia de la Guerra Fría, del fin de la Segunda Guerra Mundial, lo que encontramos es la Guerra Fría. ¿Qué misil o bomba fue lanzada de Estados Unidos a Rusia, a la Unión Soviética o de la Unión Soviética a Estados Unidos? Ninguna. Por eso se llama Guerra Fría. Necesitamos conectar los marcos. La guerra se transformó en otra cosa. La guerra a partir de 1945 no es lo que eran las historias anteriores. La guerra en realidad se fue transformando de a poco. Y en nuestra historia la guerra no es más guerra literal. ¿Sí? Es otra cosa lo que pasa. Porque los poderes tienen, las naciones tienen tanto poder que se destruirían. ¿Ok? ¿Sí? Que decimos que las estrellas alfa se parecen entre sí y las omegas entre sí. Y algo que puedo ver es que en la alfa hay guerra fría, la primera, y en la segunda alfa también hay guerra fría, pero que en la omega no. Acá, de Panium, tenemos que tener también. Y en la otra omega tampoco hay, o sea, no. Ok, tal vez no. Es una buena pregunta. No, porque ahí es derrotado el rey del sur. O sea, en el de la fría sí es derrotado el rey del sur. Claro. Aunque no está Sí, bien. se parecen las dos omegas. ¿Por qué hay guerra fría acá? El de arriba hay guerra fría porque el rey del sur no es de. Con Lisímaco, esta es con Lisímaco. Sí. No es muerte. Esta es con Estados Unidos. Hay muerte del rey del sur en la omega nomás. Por eso termina la guerra fría. Habría que analizar qué va a pasar en nuestra historia. Si va a haber guerra fría en este periodo o no. Pero eso no tiene que ver, no es solamente, no es por este marco que llegamos a la conclusión de que toda la guerra nuestra es fría. Esa guerra fría solamente se da en este periodo. ¿Sí? No es viéndola con la omega. Lo que estoy diciendo es que en nuestra historia la guerra toda no es igual a la Guerra Fría, pero es una guerra que no es bélica, porque no lo es desde el principio. Y cuando pensamos en 1989, que es el cumplimiento del 1140, no hay una guerra bélica. Entonces tampoco tenemos por qué esperarlo de aquí en adelante. Pero eso es interesante analizar, tal vez más adelante, qué significa. ¿Qué significa? ¿Será que va a haber una guerra fría entre Panium y el decreto dominical? ¿O qué información nos da ese detalle de la historia de Pirro? ¿Okay? Bien. Cuando pensamos también en las batallas de la historia de Pirro, vimos que había 4 batallas que eran representativas, que son la batalla de Ipsos,
la batalla de Heraclea, de Ásculo y Benevento. Esas son las batallas que se traducen a nuestra línea. Y vimos, que existe un elemento que se repite en cada una de esas batallas. Existe algo de similar entre ellas. Existe una estrategia de guerra o un modo de guerra que es lo que le da la victoria a aquellos que tienen la victoria. ¿Qué era eso? ¿Alguien se acuerda? Los elefantes. Elefantes. ¿Se acuerdan que la batalla de Ipsos, la razón por la que ganan los aliados es porque aparece Seleuco con 500 elefantes y separa al ejército de Demetrio del de Antígono, y entonces consiguen vencer a Antígono y lo matan? En la batalla de Heraclea, ¿qué le pasa a los romanos cuando ven los elefantes? Entran en pánico. Ellos se asustan, entran en pánico, porque era la primera vez que venían elefantes ellos. Nunca habían luchado contra elefantes. ¿Sí? Entonces, era una nueva forma de guerra para ellos. Ellos después se preparan y ¿se acuerdan? Los carros anti-elefantes preparan. Pero eso les funciona, ellos tienen éxito en Ásculo. No. Otra vez los elefantes le dan la victoria. Déjenme marcar acá tal vez. Elefantes. Le da la victoria. Acá también, en Heraclea. Son los elefantes que le dan la victoria a Pirro. En Ásculo, lo mismo. Los elefantes le dan la victoria a Pirro. Si ustedes buscan un poco sobre las batallas, la historia de cómo se desarrolló la batalla de Heraclea, de Ásculo, de Benevento, o la de Ipsos, los historiadores van a decir que lo clave fue los elefantes para ganar esa victoria, para obtener esa victoria. En Benevento, ¿por qué fue derrotado Pirro? Elefantes suyos. Porque sus propios elefantes se dieron vuelta y lo destruyeron. Los romanos no tenían, pero aún así la victoria es gracias a los elefantes. ¿Okay? Los elefantes son una nueva forma de guerra. Una forma de guerra que es nueva para el Rey del Norte y que es el mismo elemento que da la victoria en cada una de estas batallas. El elemento de los elefantes es relevante en nuestra historia. Hay algo que esos elefantes simbolizan, gracias, y que es un elemento nuevo de guerra. Es una nueva forma de guerra por la cual se libran esas batallas. ¿Okay? Lo que voy a dar como premisa, es que esa nueva guerra, digamos, a llamar guerra de información. Es un término que se encuentra en realidad bastante en los medios de comunicación hoy. Se habla de una guerra de información, entre Rusia y Estados Unidos. Que está existiendo hoy una guerra de información entre Rusia y Estados Unidos. En los periódicos también de acá de Argentina he visto noticias que hablan sobre eso. Y es muy interesante porque no era tan común que se hable de eso en los periódicos desde que nosotros empezamos a entender esto en 2018. Desde entonces, eso está siendo cada vez más común y el New York Times hizo una serie de 4 documentales donde habla de la guerra de información. Y hay varias fuentes de información reconocidas que hablan sobre eso. Eso vamos a ver en los próximos estudios. Ok. ¿Alguien tiene una pregunta hasta acá? ¿O quiere que explique? Algo no quedó muy claro. ¿Quiere que explique de nuevo? ¿Sí? ¿Vas a ponerlo del 2016 o todavía no lo vas a explicar? ¿Contra quién van? Ok. Sí. ¿Cuándo vamos a entrar de lleno en la línea mega nuestra? ¿Cuándo vamos a entrar de lleno? ¿Esa es tu pregunta? Igual yo lo vi. El domingo. El lunes. ¿Qué? Es
Sí, lo había mencionado. Sabiendo que el rey del norte es quién? Es Trump. ¿Y el rey del sur quién? Putin. Tenemos que ver una alianza entre Trump y Putin que los lleva a vencer sobre 3 enemigos. Por eso puse acá el año 2016. Mencionamos que ese triple enemigo eran los 3 ramos del poder del gobierno de los Estados Unidos. El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Okay. Y judicial. Vimos que es el inicio de la guerra en el frente occidental. Y Rafia es el inicio del frente oriental. ¿Sí? ¿Se acuerdan que Hitler no necesitaba luchar primeramente, no podía luchar en 2 frentes? Tenía que luchar primero contra Europa Occidental y después contra Rusia. Trump necesita ganar primero la guerra que está librando en su propio país, obtener el poder de su propio país, que tiene la mitad del país en contra, del poder legislativo y judicial en contra. Tenía el judicial en contra. Para después ganar la guerra externamente, mundialmente, contra Rusia y a luchar contra Rusia. ¿Okay? Bien. ¿Sí? Si 2018 es ya frente oriental en nuestra historia, o es a partir de Rafia. A partir de Porque es más global lo que uno entiende en 2018. ¿No? Es una buena pregunta. Yo hubiera dicho a partir de Rafia, pero me hace pensar. Porque si vemos la historia de la Segunda Guerra Mundial es solamente a partir de la Operación Barbarroja, que es paralela con Rafia. Bien. Ahora quería comenzar un nuevo tema, o en realidad un nuevo aspecto de ese tema. Y vamos a terminarlo el lunes, porque nos quedan 10 minutos. Pero quería que pensemos sobre por qué luchan estos reyes. ¿Por qué están luchando? ¿Por qué están luchando Pirro y Roma, Hitler y Stalin? ¿Por qué lucharían Putin y Donald Trump hoy? ¿Por qué están luchando ellos? ¿Será que quieren destruirse uno al otro? ¿Será que quieren destruir el mundo? Eso es lo que necesitamos entender. ¿Qué nos enseñan las líneas sobre eso? ¿De qué se trata la guerra? ¿Por qué están luchando? Por la influencia. Okay. Ellos ahí luchaban por tierras. Okay. En esas guerras. Pirro y Demetrio se luchaban por tierras. ¿Qué tierra querían? Pirro y Demetrio. ¿Perdón? Macedonia, ¿se acuerdan? Demetrio la obtiene, pero Pirro no se conforma. El Pirro y Demetrio querían Macedonia. Querían el territorio. Pirro quería Grecia, que era del territorio de Demetrio. No, por lo menos inicialmente. Si pensamos en Pirro y Roma, ¿qué querían? Y el sur de Italia. Italia, querían toda Italia en realidad, ¿cierto? El sur de Italia primeramente, pero toda Italia después. En la Segunda Guerra Mundial, Stalin y Hitler, ¿qué querían? Europa. Querían Europa, ¿cierto? ¿Se acuerdan que se habían dividido Europa entre ellos? Pero al final en realidad no estaban dispuestos a que ninguno de los dos obtenga una parte, sino los dos querían Europa entera. Los dos querían expandir
su gobierno, su poder al mundo, a Europa, perdón. Ok. Entonces, la guerra entre Putin y Trump no es no es que Trump quiera hacer de Rusia una colonia estadounidense y que Putin quiera hacer de Estados Unidos una colonia rusa. Eso no va a pasar, no es eso lo que quiere. Peleando por el mundo entero ellos. Están luchando exactamente, vamos a decir, por el mundo entero, sería la esfera de influencia que ellos están buscando. Pero no directamente un país con el otro. La información también por nuestra forma de pensar. ¿Perdón? Por pensamientos, digamos. ¿Ideología? Sí. Ok, ideología. Bien. Ahora, nuestro estudio inicial era sobre Rafia y Paño, sobre Daniel 11:5 al 16. Si vamos a esas batallas de Daniel 11:5 al 16, vamos a abrir Daniel 11. En el versículo 4, ¿qué tenemos? Cuando el cuerno grande es quebrado y surgen los otros 4. En el versículo 4 tenemos la muerte de Alejandro, ¿sí? ¿En qué año? 323. 323 a.C. Y dice que surge los otros 4, ¿nos lleva hasta qué tiempo? 301. Nos lleva hasta el 301, la batalla de Ipsos, cuando quedan finalmente los 4 generales. Antes eran muchos más. ¿Sí? Daniel 11:4 nos lleva a ese momento. El versículo 6 nos habla de una alianza entre el rey del sur y el rey del norte, ¿sí? Que acaba con la muerte de la hija del rey del sur. El versículo 7 ya nos lleva a una guerra que empieza entre ellos. Esas guerras, en la historia, son denominadas guerras sirias, que se llaman guerras sirias. Si ustedes van a buscar en Wikipedia sobre esas guerras. Entre Ptolomeos y Seleucidas. Exactamente. Son las guerras sirias. Y los que luchan, como dijo Adrián, son el imperio de Ptolomeos y Seleucidas. Los descendientes de Seleuco y los descendientes de Ptolomeo van a luchar entre sí. ¿Por qué luchan entre sí? Déjame decirle, ellos no luchan, los Seleucidas, para conquistar el terreno, Egipto, ni los ptolomaicos para conquistar Siria y Babilonia, que era el territorio de uno de otro. Ellos luchan por un área que se llama Siria. Por eso se llaman guerras sirias, porque la lucha de ellos era sobre Siria. Wikipedia dice esto, cortito. Las guerras sirias fueron una serie de 6 conflictos, habían 6 partes, armados entre los imperios Seleucida y Ptolemaico durante los siglos 3 y 2 a.C. sobre la región de Siria, cuyo significado es Siria hundida, una de las pocas salidas naturales de Egipto. Estos conflictos mermaron la fuerza entre ambas partes y condujeron a su eventual destrucción a manos de Roma y Partia. Entonces, la guerra de ellos, entre Ptolomaicos y Seleuco, y los seleucidas, Ptolomeo es el rey del sur, ¿cierto? Y Seleuco es el rey norte, solamente como un símbolo, no son ellos dos, son sus descendientes. Es por Siria. Nuevamente es por esfera de influencia, no es por el territorio uno de otro. El lunes vamos a estudiar un poco más esas historias sirias y la historia de por qué están luchando por la Siria de ellos. Todo tiene su raíz en la batalla de Ipsos. ¿Okay? Vamos a terminar con una oración.